que se le añaden nuevos detalles y se irá cristalizando durante la Edad Media. Especialmente, esto se notará de la mano de los Corella, que en el siglo XV experimentará su mayor transformación. La familia del Corella era una familia relevante de la nobleza valenciana e importante en la corona de Aragón. Los Cornella intentarán que el castillo tenga un prestigio ligado a su condición de señores. Y eso evidentemente implica unas pequeñas transformaciones, unas modificaciones, hasta el siglo XVI, la época en la que de nuevo el castillo cambia de manos. Los Corella venden el monumento a la familia de los Coloma. Juan Coloma, en 1512, compró las baronías de Elda, Petrel y Salí. La intención de Juan Coloma era ascender con ello a la alta nobleza. Natural de Zaragoza, Juan Coloma fue secretario de los Reyes Católicos y un hombre muy adinerado. Sin embargo, aunque adquirió el castillo de Elda, nunca se trasladó allí. Sería su mujer y su hijo Juan Coloma quien lo hiciesen. Juan Coloma nació en Elda, alrededor de 1520 y tanto, no tenemos claro la fecha exacta, y será un importante poeta del siglo de oro, trascendental en la renovación poética castellana. Además, muchas obras poéticas las escribirá en Elda. La gran importancia que tiene Juan Coloma es que va a ser titulado primer conde de Elda cuando venga de Cerdeña, y sobre todo para los eldenses es que se tratará de residir al castillo de Elda y creará en Elda una corte condal. El castillo de Elda se convertirá en un palacio condal y traerá todas las inversiones que en un primer momento se hacían en Zaragoza o en Borja, se hacían a nivel señorial, inversiones caritativas, las trasladará a Elda. Por ejemplo, construirán un hospital, mantendrán un doctor, edificarán un convento donde tendrán su panteón y serán gente totalmente identificada con su territorio. Además, se producirá un momento de bonanza económica del señor. Hay una gran llegada de moriscos a residir, a repoblarlo otra vez, a repoblar los señoríos, y también aparecerán muchos cristianos viejos que van a vivir alrededor de los Coloma, gente de una gran fortuna y que hará que mucha gente pueda vivir de ellos o acceder a su caridad. Pero además tuvo 14 hijos, una gran cantidad de personas. De ellas, 4 fueron gente muy relevante. Alonso Coloma, obispo y escritor de poesía también castellana, no tanto como el padre, pero tiene varias obras poéticas, además, gente muy vinculada con Cervantes, tanto el padre como varios de sus hijos. Luego está Francisco Coloma, un importante general de los galeones de la carrera de las Indias, que irá en 2 ocasiones a América, a las Indias. El segundo conde de Elda, un importante general de las galeras, que además era virrey de Cerdeña y que la tradición oral dice que fue él quien trajo a los santos patronos. Y sobre todo, el gran importante Carlos Coloma, que llegará a ser un importante diplomático, historiador y uno de los más importantes generales del ejército de Flandes, de los famosos tercios. Hoy en día, viendo las ruinas del castillo, no podemos imaginar la envergadura de este. El interior del castillo fue un lugar para el porvenir de los habitantes eldenses. Venidos desde todos los lugares de cerca del Vinalopó, servirían a la familia de los Coloma. El castillo obtuvo su máximo esplendor con el primer conde de Elda. Su sucesor, su hijo, el conde segundo de Elda, marcó un antes y un después al llevar a cabo la expulsión de los moriscos. Esto supuso realmente la ruina de la casa condal. Antonio Coloma tuvo que dedicarse prácticamente al servicio de las armas en las galeras, luchando contra los berberiscos en sus galeras, y prácticamente el condado, realmente el condado fue secuestrado por la corona para mantener el señorío, ¿no? Es muy interesante ver el lacónico testamento del segundo conde de Elda cuando muere en Palermo en 1618, ¿no? A diferencia del de su padre, es un testamento muy escueto, tiene poco para dar, pide disculpas a su mujer por cómo se encuentra el señorío, ¿no? Y, como algo muy curioso, como última voluntad, quiere que le entierren en el convento de Elda, donde están enterrados todos sus antepasados. Esta casa que tenemos aquí, en la partida rural de Santa Bárbara, en Petrel, es uno de los pocos vestigios que nos queda de la familia condal de Elda, los Coloma. Sorprendentemente se ha conservado y era una finca de recreo que perteneció a ellos
hasta prácticamente el siglo XIX. Una familia, la condal de Elda, que sobre todo en el siglo XVI tuvo una gran importancia para Elda. Y ya en el siglo XVIII, sabemos que desde que los condes se van a mediados del XVII, encontramos las primeras menciones, las primeras citas de habitantes de la villa que construyen sus viviendas junto al antemural, aprovechando el castillo. Esto en épocas precedentes hubiera sido impensable y esto refleja un poco el abandono o la falta de cuidado por parte de los legítimos propietarios del monumento. Poco a poco, el castillo Poco a poco el castillo dejará de recibir reformas y en el siglo XIX se asistirá al segundo momento clave en la vida del castillo de Elda. Se producirá entonces la desamortización. El castillo pasará entonces de mano en mano, hasta que al final será desguazado, molido parcialmente. A mitad y a finales del siglo XIX, el castillo caerá en una decadencia exponencial hasta la que hoy podemos apreciar.